muchas gracias en este momento. Te ruego, Señor, que dirige tu palabra ahora, Señor, para que llegue al corazón de los que hoy te oímos. Señor, que nuestros corazones hoy no sigan endurecidos y que en verdad, Señor, podamos presentarte una adoración verdadera y real. Podamos decir de verdad, verdaderamente eres Hijo de Dios, después de entender la manera tan maravillosa, Señor, en que estás presente en nuestras vidas, a pesar, Señor, de que no te vemos, aparentemente no te sentimos, aparentemente, Señor, nos sentimos abandonados y dispersos. Pero no, Señor, estás ahí. Y si aún no has llegado, Señor, vienes en camino. Por lo tanto, Señor, damos gracias porque estaremos dispuestos a invitarte, Señor, a que tomes control de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros propósitos y de nuestro servicio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, recordando que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. El tema central del Evangelio según San Marcos es presentar a Cristo como el siervo de Dios, ¿no? Mateo lo presenta como el rey, por eso comienza con una genealogía. Juan lo quiere presentar a los gentiles, porque es más escrito para no judíos, como el Hijo de Dios. Por eso Juan habla mucho de la divinidad de Jesús. Y Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el hombre al cual podemos llegar nosotros a ser, en cierta manera, ¿no? Porque él dijo en Juan, las obras que yo hago, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿es posible llegar a una casi perfección humana? En cierta manera sí, pero todo esto va a estar obviamente muy ligado a la palabra de Dios y cómo permitamos que ella nos muestre el camino y cómo obedezcamos en realidad lo que ella nos muestra. De nada nos sirve llenarnos de conocimiento y después hacer lo que queremos y dejar al Señor por aparte en nuestras decisiones. Por eso es necesario, cuando se habla, vamos a ver si llegamos también a ese punto en algún momentico, en la presentación del estudio, a Jesús, invitarlo a Jesús en nuestra barca, lo que significa mi propia barca. Y amados hermanos, y Marcos entonces presenta a Jesús como el siervo. Por eso el tema que se ha ido mostrando a través de Marcos 1, cuando él llama a sus discípulos, es llegar a ser discípulos de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45, que es como el verso que resume todo el Evangelio de Marcos, es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tristemente dice muchos, no dice todos, ¿no? Entonces no todos creerán, no todos serán tocados por el Maestro. Pero hermanos amados, el Maestro solo podrá tocar a otros ¿a través de quién? De los que creemos, ¿no? A través de nosotros, que el Señor va a mostrar su obrar, ¿no? Él no es etéreo, Él está personal, Él es personal. Y eso se ve solo a través de aquellos que le seguimos, porque para eso seremos sus discípulos. Aprenderemos, caminaremos en cierta manera, porque eso es lo que hace un discípulo. Copia, imita y sigue las palabras, las actitudes, los principios de su maestro al cual decidió seguir. Y el maestro ya hemos visto en Lucas y en algunos textos en Mateo también sobre el costo del discipulado. Por eso Marcos se va decantando, mostrando ese aspecto tan maravilloso del discipulado. Y a través del estudio del discipulado no es posible ser un verdadero discípulo si no hemos reconocido o entendido los dos aspectos principales de Jesús. Por eso él aquí en Marcos capítulo 6 muestra algo que ya estaba mostrando. Recuerden que empezamos en Marcos 4 a ver algo, y él comienza calmando la tempestad cuando estaba en la barca, y los discípulos aún no creían, se asustaron. Bajan de la barca, llegan a Gadara, y resulta el Señor liberando a un hombre endemoniado. Tremendo ver a ese hombre endemoniado, a lo que hacía, ¿no? En la historia, los textos bíblicos nos muestran cómo él era y cómo fue liberado. Eso solo lo hace Dios, y sus discípulos aún no creían. Más adelantico en la historia llegan a la casa de un hombre importante, Jairo, y su hija había muerto, y Jesús levanta de la muerte a una niña. Y solo lo ven en cierta manera, pues todos obviamente sabían que la niña había muerto, pero el Señor la levanta de la muerte, ¿no? ¿Y quién puede hacer solo eso? Solo el Señor, solo Dios. Y sus discípulos, viendo eso, aún no creían. Y unos días más tarde, después de que ellos regresaron de su jornada evangelística, él alimenta a 5,000 personas, aproximadamente el doble, con mujeres y niños, multiplicando los panes y los peces. Y los discípulos aún no creían, hermanos. Y eso me hace cuestionar, me hace preguntarme a mí, bueno, ¿cuánto debo luchar para presentar la palabra de una manera clara?
hasta que el Señor me corte la vida o me lleve a su presencia. Cortar suena un poco duro. Hasta que el Señor me lleve a su presencia, mejor. Porque nuestra tarea y responsabilidad es presentar la palabra. Porque el que va a hacer la obra en ustedes es el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra de una manera muy correcta, expositivamente. Cuando digo expositiva, por lo menos yo me estoy basando, no estoy tomando temas, no estoy enseñando de una manera de temas, aunque se pueden hablar de temas específicos que la Biblia permite hablar. Pero en el estudio que estamos teniendo en Marcos, estamos siendo muy expositivos, verso a verso, palabra a palabra, para poder comprender la palabra de Dios. Pero tristemente, y a pesar de eso, muchas veces los que oímos aún vamos a tener el corazón endurecido. Por eso en Marcos el Señor comienza al discípulo a mostrarle sus dos aspectos. Su parte humana, que ya hemos visto varias y muchas cosas de lo que significa la humanidad del Señor. Y ahora sigue mostrando el aspecto divino, confirmándole en ello. Y es por eso que él hace algo increíble que está en la historia de Marcos, que está enfocado en el milagro en sí, mientras en el texto paralelo, en la referencia paralela que está en Mateo capítulo 14, el versículo 22 al 27, está la misma historia pero con otro protagonista. Increíble, ¿no? Y no se contradicen. En esta primera historia el protagonista en cierta manera es el Señor, pero el autor de Marcos no se menciona a sí mismo. Recuerden quién es el autor de Marcos, ¿no? Ya aprendimos que es Pedro. Se sabe, se sobreentiende, Pedro le dicta al joven Juan Marcos este evangelio y él no se menciona. En Marcos casi no se menciona a él, ¿no? Está en segundo plano. En los demás evangelios, los otros testigos como es Juan o Lucas, que incluso investigó la historia que él escribe, lo menciona también, pero se evita. En Mateo menciona algo que Marcos no menciona o que Pedro quiso omitir por humildad obviamente o porque el Espíritu Santo también en la otra verdad no lo llevó a que lo mencionara. En Mateo capítulo 14 se habla de que Pedro también anda sobre el mar. Eso es otro milagro. Y a través de esto pues vamos a llegar al verso 33 de Marcos 14, pero que de Mateo 14, Mateo 14, 33, que Marcos no menciona. Marcos termina la historia con una tremenda o triste verdad. ¿Cuál es? Marcos capítulo 6, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes y da la razón. Triste razón, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hoy de pronto vemos algo también de eso si el tiempo lo permite. ¿Qué tan sensible está nuestro corazón, hermanos? ¿Qué tan endurecido está ahora o no endurecido? Gran pregunta, ¿no? Uno puede dejar un pan sobre el mirador y uno puede ver con el tiempo que el pan pierde su esencia, ¿cierto? Su frescura. Y en 2 días, creo, un día más, uno lo toca y está como el pan duro, ¿no? Entonces muchas veces si el pan no se mantiene fresco, de alguna manera el pan empieza a perder sus características. Y eso es realmente lo que hace el Señor con nosotros a través de la palabra. Tenemos que estar muy pegaditos a la Biblia, a la palabra del Señor, para mantener la frescura en nuestros corazones, hermanos, y poder de esa manera evitar la dureza. Los discípulos, en este caso, obviamente estaban en un proceso diferente, porque no tenían la palabra escrita, pero sí tenían la palabra, ¿cómo? Viviente. Ahí Jesús mismo, ¿no? Él habla, yo soy la palabra, y él habla eso en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y él citaba la escritura completa, él la conocía, obviamente es el autor de la verdad, pero aún así sus discípulos no creían en él. Pero en Mateo capítulo 14, versículo 33, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y yo hacía la pregunta antes de comenzar la reunión: ¿se puede adorar a Jesús con el corazón endurecido? La respuesta es sí, se puede, y es un peligro, es un llamado. Estos discípulos, Marcos dice, tienen el corazón duro. Mateo dice, adoraron al Señor. ¿Cómo es posible eso? Hay que tener cuidado, mis amados hermanos, y proteger nuestro corazón de estar presentándole al Señor la adoración incorrecta, que nace de un corazón no transformado, de un corazón duro. Entonces es posible adorar. Por eso Jesús habla en Juan que el Padre está buscando a verdaderos. Se habla de verdaderos, obviamente vamos a lo contrario que puede ser, y obviamente, lógicamente se deduce que también hay falsos adoradores. En los últimos tiempos que hemos estado viendo a través del estudio de Tesalonicenses, y vamos a ver en este mensaje el domingo comienza con ese enfoque diferente, van a ver y habrá muchos falsos adoradores en la iglesia del Señor.
Entonces debemos entender, hermanos, debemos discernir, no tanto en mirar quién es el falso adorador, de eso se encarga el Señor, sino en mirar si yo estoy siendo un verdadero adorador. Y ahí la gran pregunta, yo debo mirar, yo debo estar en mi iglesia, en mi asamblea local, no tanto mirando, eso se verá en sus efectos después, pero el Señor quiere trabajar ese aspecto. Entonces vamos a Marcos capítulo 6 para entender de lo que estamos viendo. Entonces recuerden, el Señor los despide, están cruzando y ya vimos eso el jueves anterior, viendo todos esos principios que estamos, o esas matices que estamos aprendiendo en Marcos capítulo 6, cómo el Señor estaba orando y a la vez estaba atento a la situación de sus discípulos, ¿no? Él se fue al monte a orar, verso 46, pero a la cuarta vigilia, pongámosle una vigilia más antecitos, a la tercera vigilia o antecitos, Él baja y los ve del monte luchando contra la tormenta. Dice en el verso 48, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Ya vimos eso el jueves anterior, ¿no? Él los ve zarandeados por el mar, los ve luchando y Él actúa. Eso fue lo que estamos viendo para aprender. Él actúa, el Señor vio su obediencia, porque Él los envía a que crucen el mar y ellos juiciosamente, no había tormenta. Si hubiera habido tormenta, no reman, Señor, no podemos, está lloviendo, las olas están grandes, no, ellos partieron como un mar plácido, tranquilo, pero a través de las horas el mar se fue poniendo más y más brusco y violento y llegaron a esta situación, porque ellos remaban, y no solo al viento les era contrario, ¿no? Sino también dice que ellos eran zarandeados, las olas los bailaban de un lado al otro. Obviamente habrían temores dentro de ellos y tal vez muchos se preguntarían, ¿y por qué estamos acá? Otros dirían, estamos acá porque el Señor, y estoy especulando, pero se deduce en la parte humana que posiblemente serían sus cuestionamientos. ¿Y nosotros qué hacemos acá? Hemos remado casi las 3, 4 de la mañana y no hemos avanzado nada. Dice la palabra de Dios que habían avanzado en Juan como 5 o 6 kilómetros, 25 a 30 estadios, nada más. ¿Cuánto les faltarían para llegar? No sabemos. Lo que pasa es que ellos vieron desanimados, dolidos, cuestionándose, ¿por qué? Bueno, hermanos, esto nos enseña otro principio que ya lo mencionamos el jueves anterior, lo que la obediencia trae. La obediencia siempre puede comenzar con buenas cosas o con aparente facilidad, pero el Señor va a probar nuestra obediencia a través del caminar. Hermanos, es necesario. Entonces no debemos extrañarnos cuando estamos obedeciendo, ser probados. Esa es como la norma bíblica. Entonces, estar en la voluntad de Dios no excluye, no saca la experiencia de la turbulencia. Los discípulos fueron enviados al otro lado del mar por orden del Señor. Por eso, cuando hagamos algo, hermanos, antes de hacer algo como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar para estar entonces, ¿qué? ¿Seguros de lo que el anciano dice o de lo que el líder de grupo dice? No, seguros de que es la voluntad del Señor. Si entendemos eso, ¿quién nos va a hacer entender eso? El Señor mismo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Cuando tenemos esa certeza, ¿qué nos puede detener? ¿O qué nos puede frenar en nuestra misión? Lo que vayamos a hacer. Nada. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que el Señor nos está enviando. ¿Cómo nos va a sostener? No lo sabemos. ¿Vamos a tener los medios? Sí. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que el Señor nos envía en diferentes labores, o ministerios o servicios, como él habla en 1 Corintios capítulo 12. Hace 2 sábados, dos sábados, ¿cierto? Cuando nos reunimos, hermanos, para ver los diferentes servicios en la asamblea local. Y esos servicios dentro de un mes exactico, ya va corriendo 2 semanas. Entre 2 semanas llamamos a cuentas. ¿Cómo están andando? ¿Qué planes hay? ¿Qué proyectos existen para los grupos que anotamos en el tablerito? Que incluso por ahí está todavía sin borrar los diferentes ministerios. Entonces los que alzaron su mano, veo aquí muchos, pero faltan otros que alzaron su mano y no están acá, pero debemos motivarles, animarles para que estén acá, porque son responsables delante del Señor de algo que ante la iglesia asumen para guiar a la iglesia. Ministerios del evangelismo, el ministerio, hubo de parejas también, el grupo de alabanza, el grupo de damas, el grupo de caballeros, la escuela de instrucción bíblica. Entonces todo eso necesita manos voluntariosas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros, como discípulos del Señor, estamos también llamados a ese aspecto, al servicio. Entonces, hermanos, va a existir siempre un contraste entre la intención de Jesús. ¿Cuál es la intención de Jesús al enviarles al otro lado? En Marcos vemos que Él hace algo cuando ellos están
ellos les ven andar sobre el mar y en medio de la turbulencia y la oscuridad ven una figura. ¿Y cuál es la primera reacción de ellos? ¿De alegría? Temor y miedo. El Fobos. En esa oscuridad ven una sombra y lo primero que piensan es un fantasma. ¿Su percepción era correcta? No era la correcta, ¿cierto? No fue la correcta. Ellos vieron un fantasma, vieron un espíritu, ¿no? Pero en Mateo capítulo 14, ya iremos allá, estoy simplemente incluyéndolos, empapándolos de lo que veremos, porque aquí vamos a extraer buenos principios de enseñanza para nuestra vida. Pero ¿a quién vio? Pero no vio un señor, pero no vio al Señor. Perdón, pero no vio un fantasma, corrijo, pero no vio un fantasma, pero vio al Señor. Porque en Mateo capítulo 14 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor. Entonces Pedro lo primero ya estaba viéndole y por eso él tiene un impulso, eso lo veremos ahora. Él tiene como un arranque de fe, pero basado en algo que espera que el Señor haga. Y él dice, Señor, si es usted, yo sé que eres tú, manda. Entonces Pedro va a actuar en base a ¿qué? A la emoción de los otros discípulos que vieron un fantasma o a la certeza del mandato del Señor. En Mateo dice que fue el Señor el que le dijo, ¿qué? ¿Ven? Y él actuó en base a ¿qué? A lo que sentía, no, sino a la orden que el Señor le dio. Entonces eso lo vamos a ver eso también. Entonces, hermanos amados, los corazones de los discípulos y nuestros corazones pueden estar tan endurecidos de todo lo que hemos olvidado. Qué maravilla podemos contar nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como iglesia y personalmente. Qué maravillas podemos nosotros dar testimonio y podemos tener una larga lista. Yo no sé a veces por qué luchamos tanto en dar acciones de gracias. Hay tantas cosas por ser agradecidos del Señor y cómo Él está orando en nosotros. En el caso de los discípulos, ya lo mencioné, ¿no? Calmó 2 veces de una tempestad, levantó una niña muerta, liberó un endemoniado, multiplicó los panes y andó sobre el mar, ¿cierto? Eso que para el hombre sería mortal. ¿Cuántos han andado sobre el mar y han sobrevivido? Ninguno, solamente el Señor. Lo demás que vemos son trucos de magia que uno ve, pero el que verdaderamente andó fue Jesús. Y Pedro lo intentó imitar. ¿Y Pedro andó sobre el mar? Sí. ¿Será posible que andemos sobre el mar? Es posible si se dan las circunstancias y actuamos en base a la orden del Señor. No creo que eso vaya a pasar porque el Señor, la intención es diferente en este caso. Él quiere mostrarse a ellos como Dios, porque solo Dios lo puede hacer, ¿no? De pronto, si somos emocionalistas, digamos, imitemos lo que Pedro hizo, vámonos al mar y a ver si andamos. No, ahí terminamos ahogándonos todos, porque eso solo se aplica en este caso. Pero sí nos puede enseñar algo de lo que Pedro aprende acá, que se aplica en la exégesis de la Biblia correcta. De aquí extraemos una buena enseñanza, que Pedro no lo vamos a, ya lo vamos a ver. Entonces, resumiendo rapidito. Entonces, el Señor los envía. Viene la tormenta, el lago oscuro, las olas bravas, ellos luchando, tal vez iniciaron, no hay nada que temer, todo está tranquilo, vemos a Bethsaida allá a 8 kilómetros, ya vemos las luces del pueblo, allá vamos a llegar, tal vez agua tranquila, vientos favorables, pero avanzando la cosa cambió. Y eso nos enseña ya algo. Cuando estamos en obediencia al Señor, tengan por seguridad que cuando obedecemos todo va a parecer fácil al principio, pero jamás es garantía de que no cambien las circunstancias. Pero Mateo y Marcos nos menciona algo, que el Señor mientras está orando, algunos dicen, al principio lo interpreto así, pero tengo la libertad de interpretarlo de la otra manera. Los comentarios de la palabra, porque uno debe estudiar la Biblia buscando lo que otros estudiosos de la Biblia han aprendido, ¿no? Basándonos en la Escritura, obviamente. Yo no consulto sino a los que saben de nuestra doctrina y a maestros de la palabra de Dios. Y eso me enseña a mí. Algunos dicen, por ejemplo, al principio dije, Jesús mientras oraba, él tenía su mirada en sus discípulos y seguía orando. Y mientras oraba, él miraba a sus discípulos y seguía orando por ellos, dándoles ánimos a través de la oración. Otros comentaristas dicen lo contrario, que no rechaza lo que el texto dice, no lo contradice, que mientras Jesús oraba, él siendo omnisciente y omnipresente, sabía que ellos no necesitaban mirarlos, estaban allá en esa lucha contra las olas del mar. Y él hace algo que el Señor siempre hace. Él es fiel a su palabra. Él dice en la misma palabra de Dios, no te dejaré
ni te desampararé. Y él hace algo aquí en Marcos 6:48 y también en Mateo, Marcos 6:48 y en Mateo. Dice aquí, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él decide hacer algo, él decide actuar. Él no nos va a dejar abandonados, peleen solos, defiéndanse solos, yo los mandé, cumplan la tarea, yo no sé cómo lo harán, a mí me entregan cuentas. No es así, hermanos. Con nosotros va el capitán, él siempre debe ir delante de nuestras labores como iglesia o como creyentes, en cierta manera, porque cuando aquí habla sobre el mar, cuando anda sobre el mar en Mateo y en Marcos, Jesús está mostrando algo que ellos como judíos ya sabían que solo Dios puede hacerlo. Entonces el propósito de esta segunda parte en Mateo y en Marcos es mostrarse a Él como Dios. Una vez más, mostrar su divinidad y poder. Y lo muestra en la historia andando sobre el mar. ¿Qué más dice en la historia en Mateo y en Marcos? Marcos capítulo 14, versículo 27. Él usa otra cosa que lo identifica como el Señor. ¿Cuál es? Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 50, y en Mateo capítulo 14, versículo 27, él usa una palabra que lo identifica como Dios. Él usa en el idioma de ellos, yo soy, hermanos. No teman, yo soy. Era el nombre impronunciable de Dios. Los judíos lo sabían y él lo usa. O sea, alguien que realmente Dios lo usa. Siendo él un maestro rabino temeroso del Señor, criado en la fe y en la ley, hablando de Jesús humanamente, él no usaría el nombre de Dios en vano. Y lo usa ahí, yo soy, no temáis, yo soy. Y en Mateo también lo dice, tened ánimos, yo soy. Fíjense que Mateo dice una cosa, ¿cierto? Mateo dice, tened ánimo. Marcos, ¿qué dice? Tened ánimo, pero dice otra cosa. Mateo dice, tened ánimo nada más, ¿cierto? Yo soy, y no temáis. Y Marcos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito al Señor al referir estos dos? ¿Cuál es la intención del Señor al decir, soy yo, no temáis? Y la respuesta la está dando el mismo versículo. ¿Cuál es? Que no tengamos temor, hermanos. Es que ese es el punto. Para nosotros dice, ay, pero él cómo va a entenderlo, mire la lucha, mire, yo estoy enfermo. Ahorita nosotros, y dirán algunos, no, nadie nos entiende, no, solamente, no, yo sé que muchos estarán pasando por situaciones muy parecidas de diferente nombre, ya sea en lo económico, en la salud o en el aspecto familiar, como hablábamos, por ejemplo, el caso ahora con el hermano de Wilson. Y el Señor me entiende, claro, hermanos, Él nos entiende, Él ya está ahí. Tenemos que entender, hermanos, que Él dice, soy yo, no temáis. Y como dice en Mateo y en Marcos, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Hermanos, nosotros, cuando nuestra fe es débil, vamos a estar esclavizados ¿de qué? De nuestros temores. Definitivamente, el vacío no existe. Cuando nuestra fe es débil, hermanos amados, nuestros temores nos van a esclavizar. No existe el vacío. No existe, usted no puede tener un corazón lleno o no lleno, tiene que estar lleno de algo. Entonces, si hay temor, no hay fe. En el aspecto del temor irracional, del temor que produce parálisis, el temor que lo lleva a usted a perder el sueño, el temor que lo lleva a usted a estar inseguro de muchas partes, ¿verdad? De muchas cosas, incertidumbre en un trabajo, en un negocio, en la salud. Nosotros ahora en la familia, bueno, yo no, pero sí mis hermanas están manejando ese aspecto ahora. Y esa es mi tarea, mostrarles que debemos confiar en la voluntad del Señor respecto a la salud de nuestra propia madre. Entonces, debemos, hermanos, estar atentos y escucharlo a pesar del ruido de la tormenta. Y la tormenta va a mostrar muchas cosas de lo que vemos. Situación económica está difícil, hermanos. Los que somos independientes, por lo menos, lo vemos cada día más. En la situación de salud, ¿cierto? Estamos también en situaciones, algunos difícil y complicada, pero esa va a ser una tormenta muy particular para muchos y cada uno de ustedes va a tener su tormenta particular, pero Él nos va a consolar siempre usando o recordándoles que Él dice, yo soy, yo soy. Y hace algo en Marcos 6, 51 y 52, sube a ellos en la barca. O sea, ¿cómo subió él en la barca? Él venía caminando con su caminado normal, no corría,
no fue a las carreras, llegó en su momento, pero lo importante de esto, amados hermanos, es que el Señor no los dejó abandonados, no los dejó para después. En su momento el Señor actuó. Y en un momento determinado, Él llegó a ellos a la barca, ¿no? Porque dice en Marcos, capítulo 6, versículo 51, y subió a ellos en la barca. Pero en Mateo, eso lo dice después de que les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿no? Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Eso lo dice en Marcos. Pero en Mateo hay un paréntesis, o más bien está la historia que vamos a empezar a ver. Mateo capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, hermanos amados, aquí es donde entra la historia de Pedro. Pero vamos a ver algo antes de llegar a Pedro, una palabra que en la Biblia tiene un significado, que es duro como la piel de elefante, porque obviamente Pedro está siendo enseñado a qué. Esto que se menciona en Mateo sobre la vida de Pedro es para qué. Para que Pedro, pues obviamente es muy específico, ¿no? Aquí en Marcos es muy general, Mateo es más específico, pero siempre se aplica a todos nosotros. El propósito va a ser igual. Recuerden que Pedro ya había reconocido, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, cuando multiplicó la pesca, dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador, ¿verdad? Y más adelante en Mateo, él menciona, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era muy especial entre los discípulos. Creo que era el más sensible, en cierta manera, a pesar de su dureza y su impulsividad, sin demeritar a los demás apóstoles. Cuando Juan Bautista le presentó a Andrés y a Juan, sus dos discípulos, sea aquí el Cordero de Dios, el hermano de Pedro, Andrés, se fue y le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Se acuerdan? Hemos encontrado al Mesías. Pero la historia no dice que Pedro fue corriendo a buscarle. Pedro estaba en una búsqueda sincera del Señor. Más adelante, en Lucas capítulo 5, vuelve a tener ese encuentro con el Señor ya directamente en la pesca. Y Pedro se ve involucrando más y más, porque el proceso de Pedro es muy despacioso, muy tranquilo. Sin embargo, Pedro tiene unas características humanas que lo hacen un poco diferente, ¿cierto? Pedro es muy impulsivo. Entonces, entre los discípulos vamos a encontrar esta clase de temperamentos o caracteres, o temperamentos más bien, porque el carácter se va a formar en todos de una manera pareja mucho después con el proceso y el crecimiento en el Señor. Pero Pedro tiene un carácter muy sanguíneo, muy explosivo, ¿verdad? Muy sin pensar. En cambio hay unos que son más tranquilos. De pronto Juan, como llaman el discípulo amado, era el más joven, de pronto era más sosegadito. Y habían diferentes clases entre los discípulos. Sin embargo, para todos ellos, en el versículo 52 de Marcos, aún no llegamos a Pedro todavía para no perder este punto, la palabra que figura en el verso 52 de Marcos, porque vamos a pasar a ver en ese aspecto de Mateo otra cosa, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Esta palabra endurecidos en el griego, y la voy a mencionar solo para mencionarle, porque ninguno acá sabe griego. Si alguno sabe griego y habla en lenguas, enséñenos, pero debe haber interpretación, ¿no? Es la palabra poró. Por eso uno tiene que ir, cuando estudie la Biblia, al griego, hermanos. El español es muy rico, tiene muchos matices, pero para entender una palabra en su contexto correcto, mi esposa me preguntaba que qué eran todos los colores, que cuando yo presento una vista hay muchos colores en la presentación. Bueno, esos colores, parte de lo que yo tengo acá, ya uno lo entiende. Pero yo digo, ese es mi método de estudio. Esos colores me identifican un verbo, me identifican un sustantivo, me identifican un adjetivo, me identifican un adverbio, me identifican un pronombre, me identifican una conjunción. Y todo eso tiene una razón de ser, porque me ayuda a mantenerme sobre la línea de la escritura sin darle una interpretación diferente. Entonces, por eso aquí la palabra, porque no habían entendido, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, me enseña algo. Muchas veces la palabra, hermano, mire, esto es algo que se aplica a mí también, pero se puede aplicar a muchos, ojalá a ninguno de los que aquí estamos. ¿Por qué no entienden la palabra? Una de las muchas razones. Una puede ser porque no la leen, ni la estudian, ni se involucran en el estudio. Otra razón para por qué no entienden la palabra. Porque la palabra siempre tiene que ir permeada en varios aspectos.
El primero y más importante no lo dijimos, pero lo debemos mencionar. ¿Cuál es? Antes de sentarnos a estudiar la palabra, tenemos que orar. ¿Para qué? ¿Qué oramos? Señor, dame entendimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, y chicatamente, como egoístamente, no abundantemente. Hermanos amados, deseamos aprender la palabra, primero es tiempo de oración, ¿cierto? Y estamos teniendo un buenos grupos de oración, la mitad no desmayen en el ánimo de que sigamos orando, pero debemos orar también para que el Señor nos dé el entendimiento y nos enseñe a través de la palabra a los que van a enseñar la palabra, de los varones que estando acá o damas en sus ministerios. Debemos ir primero en oración. Segundo, ¿qué debemos hacer después de orar para poder entender la palabra? Ir a la palabra, obviamente. Aquí no es, sí, podemos tomar comentarios, podemos leer otros que han estudiado, eso es lo más sano. Ahorita la modernidad nos ayuda mucho en eso. Mi esposa me decía, usted hace años tenía muchos libros, y claro, yo no tenía computador, yo no había bajado programa, y todo mi estudio era con 10 libros fácilmente, de diccionario, de comentarios, de una Biblia, de otra Biblia. Pero llega la tecnología y eso me ayuda, ¿no? Me suaviza las cosas, pero no me excusa de sentarme a estudiar la verdad de Dios. Oración e ir a la palabra. Si yo no hago eso, ¿cuál es el resultado? Bueno, no necesita estudiarla explícitamente si usted no es un maestro, pero sí debe que cuando vamos a la palabra lo hacemos con una razón. ¿Cuál es la razón? A aprender del Señor, conocerle a través. Si usted no es maestro, no se preocupe, el maestro sí lo tiene que hacer, pero no, eso no excusa a los demás. Dice, no, el hermano le toca porque él es el que enseña. Sí, claro, lo voy a hacer con responsabilidad, pero a ustedes les corresponde recoger lo que yo les enseño, y van a la palabra y la leen y hacen como la vaquita, la mastican, la pasan y la digieren y la devuelven, la rumian una y otra vez hasta que el Señor, ¿cuál es da el resultado? ¿Cuál es el resultado? Lo contrario de lo que está aquí en Marcos que estamos viendo. Nuestros corazones van a estar ¿cómo? Sensibles, hermanos, ¿sí? Van a estar pulpitos. La palabra endurecido es precisamente eso, el término griego poros, que es duro como un pie de elefante. Habla de obstinación espiritual. O sea, muchas veces usted puede tener la verdad y decide no aceptarla. Obstinación, simplemente usted la ve, la conoce, la ve, pero no la acepta. Y eso había pasado con los discípulos. Ellos vieron cosas que solo el Señor, Dios hace. Levantar un muerto, liberar un endemoniado, multiplicar. ¿Quién no adoraría al Señor así? Pero miren, y eso me dio esperanza. Oiga, Carlos, no se desanime. Si algunos hermanos no le entienden, el problema no es usted, el problema es el corazón. Hay que tener cuidado en eso. Porque si yo me preocupo por mostrar la palabra, obviamente de una manera clara y directa, el trabajo es del Señor. El trabajo del Señor entre ustedes. Yo debo presentar, todos debemos presentar la palabra. Esta semana he tenido mucho trabajo en la empresa de mi hijo y he podido practicar, bueno, lo he hecho con dos. El plan de evangelismo de los dos del abismo, ¿no? Con 4 personas, lo he hecho con 2, con los otros, pero yo les he sembrado la palabra y estoy orando por Juan David, por Cristian, estoy orando por Robert y estoy orando por don, se me acabó de olvidar el nombre, Jairo, que han recibido la palabra del Señor. Les he dejado el verso ahí, que el Señor obre, ¿verdad? Porque el corazón de ellos va a estar endurecido porque no conocen del Señor, pero el nuestro no. Entonces por eso Marcos lamenta que la fe de estos discípulos no sea del todo madura. Si no entendieron al Señor, ¿me debo preocupar? Pues no, pero sí me preocupo porque la idea es que sí se entiendan. Pero yo digo, bueno, es como el consuelo. Bueno, si no le entendían al mismo Dios estando ahí, ¿qué puedo pedir yo? Pero de igual manera, hermanos, el trabajo tiene que seguir, porque es que quien está con uno y con nosotros no es la sabiduría del hombre, está la sabiduría del Señor por su Espíritu, y ustedes tienen el Espíritu de Dios. Entonces, Jesús utiliza este momento para enseñar o revelar la importancia de comprender, en este caso muy específico, algo que él hizo unos días atrás que estaba fresco, la provisión divina del milagro de los panes y de los peces, ¿no? Antes que temer a las olas de la vida. Hermanos, ¿por qué el Señor usa en Marcos capítulo 6 la ilustración de los panes? ¿Por qué? Y no mencionan las otras. ¿Por qué creen ustedes que el Señor menciona en Marcos 6:52, el ejemplo
de los panes y no los otros ejemplos que fueron también milagrosos? Porque era el más reciente, hermanos. Uno tiene la tendencia, y ese es un estudio que en la dinámica de los que trabajan la publicidad, esa parte psicológica, uno tiende a recordar lo último que escuchó. Siempre lo último que escuché es lo que más se pega. Entonces, por eso uno, por ejemplo, en el caso personal, uno envía palabra, envía los videos, mantengan fresca su mente de la palabra que recibieron en ese momento, porque por eso es importante. El Señor menciona el milagro de los panes y no mencionó los otros que están atrás, porque era el más fresquito, había sucedido un día, 2 días antes. Entonces, eso es muy importante, amados hermanos. Entonces, en la Biblia la palabra poró, que significa duro como un pie de elefante, menciona, porque se usa en la palabra del Señor, un solo sentido. En los textos griegos de ese entonces se usaba en la medicina clásica. La medicina griega era muy avanzada para su tiempo, habían médicos muy conocidos en ese momento. Y en este término la palabra poró significa callo en la piel, ¿cierto? Como un callo que surge por el trabajo continuo. O endurecimientos que vienen por nacimiento, ¿no? Eso es, o perder la sensibilidad. Eso causa, hermanos, el endurecimiento. Usted puede estarse desangrando espiritualmente y no se da cuenta, no lo siente, porque su corazón está endurecido. Usted puede tener su corazón gangrenado y no lo siente, porque su corazón está endurecido. La palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces en la Biblia es muy directa, debemos cuidarnos de esto. Esto doy una ilustración. Bueno, a Juan capítulo 12, versículo 40. Un hermano que me lea Juan 12, 40. Muy bien, hermanos. Entonces, mire lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, 18 y lo que dijo también en Juan 12, 40. Como el Señor, al ver nuestro continuo permanente negación de esta verdad que se nos está mostrando, resistir moralmente a la verdad, o ir permitiendo que este endurecimiento sea cada vez más y más y más y más progresivo, el Señor termina por entregarnos a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y en Efesios capítulo, el que mencionamos de 4:18, habla de ese aspecto de aquellos que ya no tienen ninguna clase de esperanza porque no han sido redimidos ni realmente convencidos por la propia palabra del Señor. Los discípulos vieron milagros, ya los mencionamos, ¿no? Vimos todo, solo lo que Dios puede hacer, pero ¿qué pensaron ellos en quien estaba haciendo el milagro? ¿Qué pensarían de Jesús? ¿No? Y vemos en su reacción, lo primero que pensaron es un fantasma. Pero después de que lo vio y lo detalló, dijo, Señor, si eres tú, manda. Porque el corazón, hermanos, la sede de nuestra comprensión espiritual es nuestro corazón. Nuestro corazón no debe ser, como dijera la palabra, debe estar anhelando, no debe permanecer con hambre, es lo que quiero decir. En nuestro corazón debe permanecer, buscar siempre, anhelar alimentarnos de la palabra. Con el muchacho que estábamos trabajando hoy, ya después de las 4 de mucho esfuerzo físico, nos dio hambre. ¿Qué hace uno cuando tiene hambre? Come. Sí, porque dije, hermanito, ya toqué buscar porque el gorobeto ya y el chino, que era el que más había podido, sí, don Carlos, y nos sentamos a comer. Hermanos, sí tenemos, y perdóneme si uso esa palabra, ese sentir en nuestro interior de anhelo por la palabra de Dios. ¿Qué tanto están ustedes involucrándose en la palabra de Dios? Estamos en la mañana orando, muy bien, pero ¿qué pasa después de orar? ¿Vamos a la palabra del Señor? ¿Estamos yendo a la Escritura para mantener esa sensibilidad ante las verdades que Dios nos está mostrando? Porque el corazón es la base. Ahorita vi algo que las damas van a hacer y hablan de la armadura de Dios y cómo la armadura de Dios va a proteger el corazón. ¿Con qué? Con la coraza de la fe, ¿no? También va a proteger nuestro pensamiento con el yelmo de la salvación. Entonces, no es malicia. Aquí hay buenos buenos hombres y mujeres sanos, buenas personas, pero hermanos, tenemos una incapacidad espiritual para entender la verdad, para comprender la verdad. Por eso el Señor quiere, a través del estudio, obviamente, mostrarnos que Él va a transformarnos si nosotros se lo vamos a permitir. Esa es la clave de todo. También es mi decisión. Él no obliga a nadie. Él no va a obligarnos a hacer una iglesia santa. Él nos ordena ser santos, en cierta manera. Él no va a obligar que seamos una iglesia que conozca su verdad. Porque es nuestra tarea conocerle. Debemos tener hambre, hermano. Entonces, para terminar, y dejamos para el próximo jueves, porque recuerden, estas palabras de Mateo y de Marcos están dadas a personas que ya creían, ¿cierto? No fueron palabras dichas a incrédulos, sino a discípulos, ¿verdad?
Entonces, si nosotros somos sus discípulos, hermanos amados, entonces esta palabra es para nosotros. Para terminar, ¿qué debemos analizar? El estado de nuestro corazón. Porque miren, cuando hay rebeldía, cuando hay una rebeldía, la dureza del corazón, voy a leer esta última parte, la tengo aquí, no había llegado a ella, pero ya termino. La dureza de corazón, leo, abro comillas porque no es mi frase, pero me pareció muy apropiada según el comentarista que estaba leyendo. Los discípulos no estaban considerando el milagro porque su corazón se había endurecido, no vieron al autor del milagro, su corazón no se lo permitió. Ustedes tal vez, muchos de ustedes no están viendo al autor en la palabra del Señor, su obra en nosotros, porque el corazón está endurecido. Y ahora sí leo la frase. La dureza de corazón no siempre se manifiesta así en rebeldía abierta. Muchas veces se manifiesta en olvido espiritual, en falta de discernimiento y en una fe insensible a la obra de Dios. Los discípulos aún no entendieron porque su fe era débil. Fíjense lo que está relacionado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere tener una fe fuerte? ¿Quiere resistir las tormentas por medio de la fe? Vaya a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a mostrar quién viene en nuestro socorro. O sea, no podemos resistir las pruebas en nuestras propias fuerzas, porque la fe de ellos era muy, muy débil. Entonces, hermanos, reflexionemos sobre nuestra propia debilidad, incredulidad. Porque muchas veces nosotros hablamos del Señor sin entenderle, ¿cierto? Hablamos cháchara espiritual, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cháchara espiritual. La palabra de Dios dice algo sobre conversaciones superfluas, vanas, sin sentido, vacías por dentro. No, hermanos, debemos es hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy día en muchas fees de hermanos y iglesias en estos tiempos modernos. Vamos a ver el próximo jueves algo rápido, porque tenemos que llegar, no olvidar ese punto antes de pasar a ver lo de Pedro, porque con lo de Pedro en Mateo capítulo 14 vamos a terminar con el verso 33, si verdaderamente nosotros estamos reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a terminar con una palabra de oración. Creo que expresé varios principios, tengamos en cuenta, revisemos nuestro corazón, está relacionado con el hambre que tengo para orar y para la palabra de Dios. Si usted no tiene hambre de orar o de la palabra de Dios, créame que su corazón o ya está o está endureciéndose. Una advertencia. Por eso muchas veces vienen pecados a nuestra vida y a la iglesia, porque hemos olvidado al Señor, porque hemos permitido que muchas circunstancias nos endurezcan y olvidamos al Señor, ¿no? Olvidamos al Señor. Estuve pensando en estos días, muchas situaciones de personas, de matrimonios que hemos tenido la oportunidad de cuidar, hermanos, y yo me puse a hacer un análisis rápido y me di cuenta que en el tiempo que hemos ayudado en el Señor de personas, de hogares que les hemos preguntado ¿cómo están? Yo hice recordando, hermanos amados, y de los que me dijeron o me decían, estamos bien, no pasa nada, todo está bien, como el piden, todo bien, ¿está todo bien? Sí, todo bien. Fueron hogares, tengo 3 ejemplos, no los voy a mencionar, que terminaron separándose. Para ellos todo estaba bien, nunca buscaron ayuda, nunca buscaron consejería, nunca buscaron la palabra, nunca se involucraron en la iglesia, no fueron participantes, ni siquiera acompañantes activos en la iglesia, pelearon sus peleas solos. Y claro, cuando el consejero, el pastor o los otros hermanos, ¿cómo están? Todo bien, no tenemos problema. Tengo 3 casos, se los puedo mencionar, no lo voy a hacer obviamente, que han olvidado eso y permitieron que el corazón se endureciera y su matrimonio se destruyó. Están destruidos, no existen, se acabó. Pero también tengo ejemplos de muchos, más que esos, que encontré 3, pero tengo más, que sí oyeron el consejo, que sí buscaron la consejería, que sí se sensibilizaron a buscar al Señor en arrepentimiento, en contrición, porque todo esto viene por pecado, y no permitieron que sus corazones se endurecieran, y por eso doy el ejemplo, sus matrimonios se restauraron. Hay más cosas buenas que malas, ¿cierto? Entonces hay esperanza. Y puse este ejemplo, mis amados hermanos, obviamente para aplicarlo a lo particular de todos nosotros, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Dale gracias al Señor, cuidemos todos estos aspectos. Y vamos a ver próximamente, el próximo jueves, algo más sobre esto de la dureza, de lo que significa, y vamos a pasar al caso de Pedro, ya directamente, porque esto no lo podemos pasar por encima, porque es palabra de Dios, es muy importante, y no podemos tomarla superficialmente. Yo estoy aprendiendo mucho de esto, créanme, y espero poderles enseñar y que ustedes aprendan más que yo del Señor. Terminemos con una palabra de oración, mis amados hermanos.